Hola, bienvenidos a otro episodio de No eres tú, soy yo, porque si eres tú, también soy yo y somos todos, porque estamos en este viaje de autoconocimiento. Muchas veces estamos en una encrucijada de no saber hacia dónde ir y cómo ir, e incluso sentirnos en incomodidad. Y este episodio y estos episodios, este podcast es justamente para acompañarnos en este camino de reencontrarnos. Así que ve por un café, una botanita, lo que quieras para escuchar y ver este episodio y acompáñanos. Quiero darle las gracias a la producción de Pícale Media y a este maravilloso espacio de JA Studios que nos abre las puertas para esta grabación. El día de hoy en este episodio, donde no hay invitados, quisiera yo poder adentrar un poco más en cómo ha sido mi proceso y sobre todo en la diferencia entre hacer cosas espirituales y vivir espiritualmente. Para mí últimamente ese ha sido como un parteaguas, como algo que me ha acompañado en la realización de mi camino. Como que en un principio, y como lo hemos platicado en otros episodios, y que si no los has visto, ve a revisarlos, sobre muchas diferentes experiencias, diferentes terapias, diferentes encuentros, el breathwork, la canalización, las terapias diferentes como la sanación de estrellas o como la constelación familiar. Tantas. Al final son herramientas a las que vas en busca de algo. Yo he hecho de todo, ya se los he platicado, hasta acupuntura, ayahuasca, de todo. Pero hoy sí creo que me puedo habitar desde un lugar distinto. He reconocido que hacer prácticas espirituales fueron el camino que me han llevado a reencontrarme, a sanar, a liberarme, a través de las preguntas difíciles también saber qué quiero, qué no quiero, porque en un principio claro que estaba confundida y yo no tenía idea. Pero hoy, después de tantas herramientas que claro que algunas de ellas las sigo utilizando, puedo decir que ya vivo espiritualmente. Y no quiero decir que soy la persona más espiritual del planeta. En el capítulo pasado les platicaba también sobre cómo alguien me decía, seguramente tú te sientas a meditar todos los días horas y ya no te cuesta trabajo y haces, ¿no? Y como hay otras muchas personas que su práctica es tan fiel y tan profunda, donde no pueden saltarse una meditación o un journaling o algo que los ayude a sentirse conectados con esta espiritualidad. Pero yo me di cuenta que al final, para mí, lo importante y lo más valioso y la gran recompensa de haber acudido a todas estas herramientas espirituales para encontrarme a mí, es que mi práctica es mi vida diaria, el cómo me despierto, el cómo me relaciono con mis amigas, con mi familia, conmigo misma. Lo más importante ha sido poder encontrar esta forma de sentirme a gusto en mi propia piel. No siempre estuve a gusto en mi propia piel. Era muy dura conmigo, había demasiado juicio, había demasiados pensamientos sobre mi poca valía, porque mi valía estaba depositada allá afuera. Porque claro, yo era valiosa cuando era la mejor amiga, o era valiosa cuando era la mejor hija, o era valiosa cuando era la mejor hermana, o era exitosa en el trabajo. Hoy mi valía está depositada en mi interior, en cómo me voy sintiendo en lo que hago. Y mi mayor recompensa, claro, ha sido en cómo llegan estas nuevas personas a mi vida y en todo se exponencia. Cómo se exponencia en donde me relaciono con personas que me admiran y me hacen ver cosas que yo no puedo ver en mí. Mucho antes de que yo las pudiera sentir. Por ejemplo, el otro día yo le decía a Luis Miguel, que hoy es mi socio en iStripe para la inmersión en hielos, que ya también platicamos de eso. Él ya tenía la decisión de irse a vivir a España en algún punto, y esto fue hace un año. Y él tenía una visión muy clara, que era que quería que yo me quedara a cargo de los eventos aquí en Querétaro o en México, lo que se fuera dando. Y la realidad es que me lo dijo hace un año, mucho antes de que él se fuera a ir y mucho antes de que yo pudiera ver esa valía en mí. Esa valía que se ha ido construyendo poco a poco, paso a paso, decisión tras decisión. Y esa es mi invitación hoy. El vivir espiritualmente no se trata de ser la persona que más tiempo se sienta a meditar o la persona que más tiempo pasa haciendo journaling o la que viste más hippie. Ser espiritual o vivir de forma espiritual es cuando te permite ser congruente entre lo que sientes, lo que piensas y cómo quieres vivir tu vida.
Sé que hoy se dice fácil, a mí me costó mucho trabajo y tampoco quiero decir que mi vida es color de rosa completamente, pero aún en los momentos difíciles puedo transitarlos en elección con muchísimo más amor y menos sufrimiento. Porque el despertarme por la mañana y agradecer la oportunidad de poderme experimentar un día más es maravilloso, y esto me ha acercado a incluso ciertas rutinas como que yo no tenía, como simplemente ir a hacer ejercicio, y no por tener el mejor cuerpo o ser la más delgada, sino porque sé que en mi día a día me hace bien, me hace más fuerte, me hace tener endorfinas, me hace pues querer comer y alimentarme mejor. Elecciones que me hagan feliz, pero también de forma consciente, como si un día me quiero echar un helado, me lo echo. Y no porque, alimentación intuitiva, no, simplemente me doy el permiso de experimentar la vida. Voy eligiendo qué cosas decir, cómo decirlas, para qué decirlas. ¿Van a generar un cambio importante en los próximos minutos? ¿Van a ser de valor? ¿Van a contribuir? A expresarme con muchísimo más amor. Esa es mi práctica diaria, pero es una elección. ¿Hacia dónde ir? ¿Cómo ir? Sé que muchos de ustedes pueden estar atravesando momentos complicados, difíciles, donde no se encuentran, donde quisieran cambiar de trabajo, donde quisieran cambiar de relación, y no siempre es fácil. Pero todo empieza en poderte mirar un poquito más, mirarte con los ojos que los demás te vemos, que los que te aman y que te quieren te ven, porque seguramente tienes muchas cualidades que hoy puede ser difícil ver. Elige relacionarte con nuevas personas que te animen a ser esa mejor versión de ti mismo, de ti misma. Y bueno, después de esta profundidad, quisiera también que pudiéramos entender quizá de dónde viene esta incomodidad. No sé si ustedes han escuchado acerca del Dr. Joe Dispenza. Si no, échense un video, un libro, o pregúntenle a ChatGPT, que hoy está tan de amigo. Y bueno, él nos habla de cómo el 90% de nuestros pensamientos son iguales una y otra vez, desde hace mucho tiempo, son repetidos. Este 90% de pensamientos repetidos generan las mismas emociones. Y cuando nos experimentamos desde las mismas emociones, experimentamos las mismas experiencias. Nos vamos experimentando una y otra vez desde el mismo lugar. Y pues así estamos creando un futuro predecible. Es como en la espiritualidad también hablamos un poco de la espiral, ¿no? La vida siendo un loop que se va repitiendo. Tú vas creciendo, te vas cambiando de casa, de ciudad, de amistades, de relación, pero si tú no te permites ir adentro de ti, este loop, ¿no? Esta espiral te va a llevar al mismo punto donde repitas ciertas experiencias, quizá una más fuerte que la otra, o simplemente lo mismo, te sigues relacionando con el mismo tipo de parejas, te sigues relacionando desde el mismo lugar de falta de límites, te sigues relacionando con amistades que te traicionan, etc., ¿no? Todo lo que te lleve al mismo, la misma emoción y la misma experiencia, aunque sean entornos distintos. Algo que a mí me ha funcionado y que siempre recomiendo es poder indagar un poco en esos pensamientos. Hay una técnica que a mí me ha funcionado muchísimo y que yo amo, que es de Byron Katie, que se llama The Work. Ella tiene 4 preguntas indispensables que te hacen cuestionarte si ese pensamiento que tú estás viviendo o experimentando es real. ¿Es verdaderamente cierto que yo no valgo? ¿O es verdaderamente cierto que el amor duele? Todo aquello que te esté aquejando, que no eres suficiente, que no eres valiente, que no tienes las posibilidades, lo cuestionas. Una vez que desglosas o que cuestionas y das esta respuesta, llega un punto donde puedes cuestionarte cómo te sentirías o cómo serías tú sin ese pensamiento. ¿Desde qué lugar te experimentarías? Si ese pensamiento de falta de validez o de falta de límites o de insuficiencia fuera lo contrario, ¿cómo te sentirías? ¿Cómo te sentirías sin ese pensamiento y cómo te sentirías con este otro? Y de aquí te expone un sinfín de nuevas emociones y de nuevas experiencias. Entonces, al principio puede ser una práctica en la que se esté trabajando constantemente una y otra vez, en donde puedas, no sé, tener un pensamiento, el cual en el momento que te caches teniéndolo, lo escribes en tu celular. Y ya que tengas más tiempo y más tranquilidad, entonces puedes pasar a una libreta en donde puedas hacer este desglose.
entre más práctico lo hagas, entre más lo practiques más bien, quizás sea más fácil en un futuro poder simplemente identificar el pensamiento, decir estoy cayendo nuevamente en esta creencia limitante, cambiarla para generar una nueva emoción y desde una nueva emoción experimentarte distinto. Es tan fácil como eso. Sé que no lo es en la acción, pero la realidad es que a mí me ha funcionado mucho cacharme y hacerme esta pregunta difícil de por qué estoy en este pensamiento limitante y ver que solamente estoy yo generándolo con mis pensamientos. Las emociones duran muy poquito. Lo que duran son los pensamientos alimentando esa emoción. Entonces, elige cómo quieres sentirte de forma distinta, elige cómo quieres experimentarte. Otra cosa muy importante y que es clave es también prestar atención a estas personas que son nuestros espejos. Es que mi relación con mi mamá es complicadísima, es que ya no la aguanto, es que siempre me está criticando, es que siempre me dice. Lejos de hacernos la víctima y culpar a mamá por cómo ella reacciona, pues hoy como adultos responsables miremos qué es esa emoción que ella nos muestra a través de sus palabras. Y cómo durante mucho tiempo quizá hemos estado depositando nuestra valía en lo que mamá dice o piensa de nosotros. No es decir que está bien o que está mal, simplemente hoy podemos elegir distinto. Podemos entonces empezar a trabajar en nuestra seguridad, en donde si a ti te gusta tener el pelo recogido todos los días y a mamá le gusta cuando lo traes suelto, pues elegir tus batallas, poder tener la certeza y seguridad de que tú puedes verte linda o guapo con tu pelo recogido, pero que si a mamá le gusta un día que lo traiga suelto, poderlo llevar suelto. Y así en todas nuestras relaciones, ir eligiendo, ir viendo por qué nos enojamos tanto, pues porque queremos la aceptación de todos y no siempre la vamos a tener de la forma en la que deseamos. Entonces mirar, darnos cuenta de estos espejos. Yo me acuerdo, yo tenía una relación espantosa, como ya les he contado, era muy tóxica y muy dolorosa y esto me movió, ¿no? Esto fue parte de lo que me despertó. Pero al principio yo no entendía este término de es que es tu espejo. Yo me enojaba muchísimo y decía, ¿cómo me vas a venir a mí a decir que yo soy como esa persona? Yo entendía que el espejo es aquella persona que es igual a ti. Y yo me enojaba muchísimo. Yo decía, es que yo no soy como esa persona. Hoy entiendo que no es que seas como esa persona, es que estás haciendo match en ciertas emociones que esta persona despierta en ti para que tú la veas y a partir de esa reacción puedas mejorar, puedas evolucionar para trascender, para sanar. No es que seas como la otra persona, es lo que esa persona te muestra en el reflejo. Entonces es importante también saber que la forma en la que nos relacionamos y con quién nos relacionamos nos va mostrando mucho de parte de quién somos. Y sin juicio, de forma muy compasiva, poderlo mirar y aceptar para que si algo no te gusta, si algo te incomoda, te puedas mover y lo puedas cambiar. Y bueno, así como iniciamos el episodio, está esta parte de hacer experiencias espirituales, hacer cosas espirituales o vivir de forma espiritual. Y aquí está la trampa de el ser espiritual, ¿no? Es que yo tengo que ser esa persona que siempre esté de buen humor y que siempre tenga que ser, ¿no? Como el más compasivo y el más abierto del corazón. A ver, alto, somos seres humanos y a eso venimos a esta tierra, a vivir la experiencia humana. Y la experiencia humana siempre nos va a llevar a altas, bajas, momentos complicados, momentos que van a doler muchísimo en el corazón y que no siempre vas a tener la respuesta más acertada, te vas a equivocar. Aquí lo importante no es ser el ser espiritual, es ser tu verdadera versión, la más auténtica posible. Y desde esa autenticidad, entonces vas a poder también reaccionar de forma distinta. Claro, con enojo, con coraje, con tristeza, con decepción, porque esas son las emociones que venimos a habitar para seguirnos experimentando en la vida. Pero entre más te permitas ser tú, más natural, más tranquilo, más auténtico va a ser tus conexiones y tus reacciones ante la vida. Yo lo siento como que pues vas a tener menos decepciones, porque entre más auténtico, menos expectativas tienes de allá afuera o de ti, simplemente eres. Te permites ser quien quieres ser y como quieres ser,
Si eres la persona que suelta carcajadas y risotadas, si eres la persona sarcástica, si eres la persona que no es una morning person, si eres una persona que necesita dormirse temprano o que es aceptar lo que es, sin querer ser algo distinto a lo que ya es. Y por eso yo digo que yo habito mi espiritualidad en mi vida cotidiana, en el día a día, porque es ahí donde yo me voy detonando, donde yo voy viendo qué me gusta, qué no me gusta, voy descubriendo cosas nuevas, habilidades nuevas y voy decidiendo desde ese lugar. Hoy para mí agradezco que la vida pues parece sencilla. Yo era una persona que vivía en el drama completamente. Para mí todo era drama. Y justo lo vi en terapia la semana pasada. Me decía, a ver, vamos a hablar un poco de las experiencias que has tenido últimamente y la diferencia en cómo te relacionabas antes contigo y con tu entorno a cómo es ahora. Yo me di cuenta de eso. Yo vivía en el drama constante, todo era muy difícil, todo era conflictivo. Que si mis amigas no me hablaron, que si no me invitaron, que si ya dijeron, que si no me aceptaron, que si mi mamá ya me dijo, que si entonces mi papá se la vive trabajando, que si entonces yo siento mucho, que si entonces esto está muy feo, que si estoy muy gorda, que si estoy muy flaca, que si no hago ejercicio. Todo era conflicto constante, porque quería ser alguien que no era, porque quería entrar en un molde en el cual yo no estaba cómoda. Y no aceptaba que a lo mejor yo era demasiado sensible y que sentía todo mucho. Lo veía como algo malo, porque la gente sentía que era algo malo porque yo no lo usaba a mi favor, ni al favor de mi entorno. También a lo mejor no hacía las paces con el ejercicio porque decía que eso no era para mí. Entonces vivía en conflicto constante entre tienes que hacer ejercicio, pero no quiero, o no tengo la motivación, o no sé hacia dónde. Y algo que me recordó muchísimo mi hermano una vez me dijo, es que con qué objetivo, ¿cuál es tu intención de hacer ejercicio? Claro que estaba depositada en cómo me veía la gente, si me veía delgada, si me veía fuerte. Eso es insostenible hasta cierto punto, porque cuando tú depositas tus resultados o la razón por la que haces las cosas en cómo te ve el de allá afuera, pues nunca te van a ver como tú quieres que te vean, te van a ver con sus ojos y como es. Entonces, cuando no obtienes esos resultados, tiendes a fracasar o tiendes a dejar las cosas a la mitad. Cuando lo haces por ti, para ti, cuando pones una intención interna que te favorezca a ti, entonces desde ese lugar es más fácil comprometerse a hacer lo que estás haciendo. Y ahí es donde se genera el cambio en tu interior, en cambio en cómo te ves, cómo percibes las cosas y cómo haces las cosas. Y cuando cambia tu interior, cambia tu entorno. Es ahí donde la percepción del otro cambia hacia ti y empiezas a recibir lo que es auténtico, lo que es real, porque tú estás en ti, no estás depositándolo allá afuera, lo estás depositando en ti y los demás lo notan, tu entorno lo nota y se empiezan a abrir caminos, puertas, oportunidades. Entonces, ser espiritual o vivir una vida de espiritualidad en la vida cotidiana no es estar meditando todo el tiempo, no es leer el oráculo para que te dé respuestas, el tarot, no es ir a terapia constantemente, es lo que haces con esas herramientas que elegiste integrar a tu vida. Porque tú puedes ir a terapia 2 veces a la semana si tú quieres, pero si lo que trabajas ahí no lo integras en tu vida, no va a servir de nada. Entonces, claro, escribir ayuda mucho a bajar pensamientos y emociones, meditar ayuda mucho a ordenar, a darte un espacio de respiración para ti, hacer activaciones energéticas ayuda a desbloquear lo que está bloqueado, que está incluso oculto y que no puedes ver, la constelación, la sanación con estrellas, el cacao, todo ayuda. Pero la real espiritualidad está en cómo esas herramientas te muestran lo que necesitas integrar en tu vida y cómo lo integras, en cómo vives tu día a día. ¿Cómo quieres vivir tu día a día? ¿Cómo quieres sentirte? ¿Quieres seguir en este 90% de pensamientos que son los mismos, uno con otro, día con día? ¿O quieres experimentarte desde un lugar distinto? Hay infinitas posibilidades, hay un montón de bendiciones en tu vida ya. Vamos a permitirnos acceder a ellas. Cree en ti, permítete saberte y conectar con esta valentía, con esta seguridad, con esta fuerza que ya está en ti. Si necesitas ayuda, pídela. Hay muchos terapeutas, hay muchas personas que te pueden acompañar.
Habla, usa tu voz, para eso la tenemos. Es un instrumento divino que nos ayuda a comunicarnos para decir y expresar lo que necesitamos, lo que queremos. Conecta con tu corazón. El corazón sabe, tu intuición sabe. No dudes de ti. Si algo te está diciendo que ya no está bien o que necesitas ir en una dirección distinta, busca la forma. Acciona, muévete y permítete ir hacia donde deseas. Y bueno, espero que esta pequeña charla en donde abro mi corazón y te comparto lo bonito y también difícil, pero al final bonito que ha sido este camino, pues algo resuene contigo. Y si es así, déjanos un comentario, escríbenos, haznos saber si necesitas ayuda, acompañamiento o indagar un poco más en algún tema. Quiero agradecer a la producción de Pícale Media. Síguenos en las redes, Pícale Media, para más información, para más clips, para más capítulos. Sígueme en mis redes, Shibui Centro de Bienestar, y también a este maravilloso espacio que nos abre sus puertas para las grabaciones, que es JA Estudios. Síganlos en redes también, toman unas fotos increíbles, videos increíbles, para que también tengan acceso. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un abrazo. Flores en sus caminos. Bye, bye.